Hola, un gusto saludarlos nuevamente. Ahora trabajaremos con la sesión 2 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. En el primer momento se harán reflexiones acerca del programa escolar de mejora continua y se planearán las acciones para realizar el diagnóstico integral de la escuela. En el segundo momento se reflexionará sobre la autonomía profesional y curricular y se determinarán las acciones que pueden realizar para posicionarse como educadores y educadoras con autonomía. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás material que te apoye en tu práctica educativa. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Aquí tenemos la agenda. En el primer momento, nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. El diagnóstico integral de la escuela. Tiene 2 actividades: perspectiva integral del programa escolar de mejora continua y decidamos la manera de avanzar en el diagnóstico integral de la escuela. Y en el momento 2, nuestro espacio de formación, acercamiento a la autonomía curricular y la autonomía profesional, con 3 actividades: tomando decisiones, ejerciendo autonomía, reconociendo mi autonomía profesional y curricular, posicionarme como educadora y educador con autonomía. Y como podemos ver, los trabajos se realizarán de manera colectiva, individual, en equipos y bueno, otra vez individual. Y ahí están los tiempos correspondientes para cada una de las actividades. El propósito es que las educadoras y educadores reconozcan la articulación que existe entre los ámbitos de gestión escolar al analizar las problemáticas identificadas en su diagnóstico integral que serán atendidas en su programa escolar de mejora continua. Y reflexionen en torno a su toma de decisiones y los factores que inciden en esta, a fin de reconocer la autonomía profesional y curricular. Es una larga lista de materiales, información sobre el logro de aprendizaje del ciclo anterior, concentrados, tablas, gráficas de los avances de los aprendizajes esperados de las niñas y niños de la escuela, listado por grupo de los aprendizajes esperados no alcanzados en el ciclo anterior, el listado de niñas y niños por grupo que al finalizar el ciclo escolar 2021-2022 requieren mayor apoyo y en qué campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social lo necesitan. Datos, registros e información de la escuela relacionados con los diferentes ámbitos del programa escolar de mejora continua, el video Autonomía curricular y autonomía profesional, disponible en YouTube, equipo para reproducir el video, hojas de papel, plumas. Los productos esperados, listado de tareas y responsabilidades para completar el diagnóstico integral de la escuela, la tabla comparativa, razones para ejercer mi autonomía curricular, esquema, mis acciones como educador con autonomía. Momento 1. En este primer momento iniciamos a trabajar con el diagnóstico integral. Si recordarán, ya se cuenta con información recopilada y analizada en la 8ª sesión ordinaria del ciclo escolar anterior. Ya sabemos los niños que requieren apoyo y en qué lo necesitan. También tenemos el listado de los aprendizajes esperados que han tenido dificultad nuestros alumnos. Conocemos las condiciones de infraestructura, entre otros muchos datos. Toda esta información, más la que se acumule en el transcurso del primer mes, es lo que forma el diagnóstico integral, pero es necesario organizar, sistematizar y analizar toda la información con la que se cuenta. Se detectará la problemática que resulte de los datos, sus posibles causas y los ámbitos en los que puede ser atendido, así como la manera en que se dificulta brindar una educación con equidad, inclusión y participación. Todo lo que hagamos en esta sesión servirá de insumo para elaborar el diagnóstico integral. Perspectiva integral del programa escolar de mejora continua. En esta actividad reflexionaremos sobre el programa escolar de mejora continua, el cual está conformado por 8 ámbitos. Para hacer las reflexiones correspondientes, procederemos a leer un fragmento de la lectura de la guía. Los ámbitos del programa escolar de mejora continua.
Una de las características del programa escolar de mejora continua es ser integral, ya que considera las interacciones entre los actores, los procesos y los resultados en los aprendizajes. Con la finalidad de organizar de mejor manera todos los datos e información de la escuela y establecer con más claridad el área de impacto o de acción con la que está vinculada a una problemática identificada, se ha propuesto a las escuelas considerar 8 ámbitos de la gestión escolar. Sin embargo, esto ha derivado en prácticas no siempre acertadas o favorables, en las que al momento de elaborar la planeación del programa escolar de mejora continua se establecen, sin fundamento en el diagnóstico o necesidades reales de la escuela, objetivos, metas y acciones para cada uno de los ámbitos, y en ocasiones se elaboran más de un objetivo en cada uno, sin considerar factores como el tiempo o los recursos disponibles para lograrlos. Esto ha generado que el programa sea extenso, poco realista y lejos de ser un instrumento práctico, se convierta en un documento que hace más difícil el trabajo y se vuelva una carga administrativa. Al mirar de manera integral a la escuela y las problemáticas que detecten en su diagnóstico, podrán identificar que éstas pueden relacionarse con uno o varios ámbitos. La lectura hace un señalamiento importante en cuanto a la planeación del programa escolar de mejora continua. Al elaborar el diagnóstico y analizar los resultados, se detectan varias problemáticas, pero debemos priorizar cuál de las problemáticas vamos a atender. La misión de la escuela es que los alumnos y alumnas aprendan. El programa escolar de mejora continua es un instrumento que atiende la mejora de los aprendizajes de los alumnos y el servicio educativo. Por lo tanto, se tendría que ver aquellas problemáticas que tienen relación directa con los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, el ausentismo, bajos resultados en alguna asignatura, minimizar barreras para el aprendizaje, etc. Todas estas situaciones las detectamos en el diagnóstico. La problemática que resulta prioritaria se atiende con el programa escolar de mejora continua desde todos los ámbitos de gestión, por lo que se establece uno o dos objetivos con sus metas correspondientes y se diseñan acciones para los ámbitos que impacten en los objetivos y metas del programa escolar de mejora continua. No es un objetivo para cada ámbito. El objetivo es del programa escolar de mejora continua y se atiende con acciones desde todos los ámbitos. Continuamos con la lectura. Cuando una escuela identifica una problemática como la falta de energía eléctrica o la falta de agua, podría pensarse que se trata solo de un problema de infraestructura. Sin embargo, esta situación impacta en el aprovechamiento porque puede limitar la asistencia de niñas y niños de forma presencial a la escuela. En este sentido, cuando la escuela realiza su diagnóstico, al analizar su información y conformar su historia, debe considerar las particularidades de cada ámbito con las que analizará cada situación problemática, no con la finalidad de fragmentarlas, sino para reconocer las que confluyen en ese problema y atender finalmente aquellas que por su impacto son prioritarias. Asimismo, es importante recordar que los criterios de la educación como la inclusión, la equidad y la participación son elementos transversales en todos los procesos de la escuela. Son rasgos de la educación con las que la escuela debe estar comprometida y observarlos para cumplir con su misión. Aquí se explica ya con un ejemplo concreto lo que les acabo de decir. No debemos perder de vista que la inclusión, la equidad y la participación son ejes transversales que deben estar implícitos en todos los procesos y la escuela debe comprometerse con estas características. Una vez analizada la lectura, analizarán el siguiente ejemplo. Esta actividad es importante y debe traducirse en una mejora del programa escolar de mejora continua. Sería muy pertinente realizar una autoevaluación a partir de este ejemplo. Leamos. En el ciclo escolar 2021-2022, la inasistencia de las niñas y los niños a la escuela fue un problema recurrente. Aunque la escuela prestaba ya el servicio de manera presencial todos los días, al analizar los datos del tipo de atención y asistencia de niños y niñas durante la última reunión del Consejo Técnico Escolar, se observó que la inasistencia se elevó de manera alarmante a partir de enero. El peor día fue el 6 de mayo, cuando de 80 niños inscritos asistieron solo 35. La semana del 21 al 24 de marzo fue la semana con menor asistencia.
Las educadoras y educadores comentaron algunas razones que las madres y padres de familia reportaron sobre la inasistencia de sus hijos. Las niñas y los niños presentan de manera constante enfermedades relacionadas con las vías respiratorias o el estómago. Las madres y padres de familia trabajan y no hay quien los lleve a la escuela o los recoja a la hora de la salida, así que optan por dejarlos con las abuelas o abuelos o alguien más que los cuide. Se priorizan actividades o eventos familiares en lugar de la asistencia a la escuela. Las familias no confieren el valor que merece la educación preescolar, lo cual se manifiesta en comentarios como los siguientes. Una mamá dice que los días que no acompaña a su esposo al puesto de ropa, no lleva a su hijo a la escuela, aprovecha que ella no está ocupada y se queda con la niña en casa. Una abuelita manifiesta que su nieto falta porque es muy flojo para levantarse, así que continuamente se le hace tarde y termina por no ir. Un niño de primer grado llora todos los días al entrar a la escuela y la mamá opta por no llevarlo porque señala que no le gusta la escuela y prefiere quedarse con su mamá en casa. A partir del ejemplo de la guía y después de haber leído, se dialoga en base a las siguientes preguntas. ¿Con cuáles ámbitos de la gestión escolar se relaciona esta problemática? ¿De qué manera esta problemática afecta el ejercicio del derecho de niñas y niños a una educación inclusiva, equitativa y participativa? ¿De qué manera las causas identificadas dificultan el logro educativo de las y los educandos? En la siguiente tabla se presentan algunas consideraciones que expuso el colectivo de la escuela con relación a la problemática de ausentismo de las niñas y los niños. Destinen algunos minutos para revisarla y comentar acerca de los argumentos que llamen su atención. En el ejemplo anterior, vemos que la problemática es el ausentismo escolar. En este cuadro se exponen algunas consideraciones. La recomendación es que analicen bien esta información porque más adelante realizarán un ejercicio similar. Problemática: el ausentismo escolar en las niñas y los niños. Ámbitos: asistencia de las niñas y niños, aprovechamiento escolar, prácticas docentes y directivas, participación de la comunidad. Los criterios que deben siempre estar presentes: equidad, inclusión y participación. Argumentos. La escuela debe garantizar que todas y todos sus niños ejerzan su derecho a la educación. Cualquier niño que se ausente de la escuela debe ser un foco de atención que debe movilizar todos los recursos y estrategias para que esto no suceda. Cuando un niño o niña no encuentra en la escuela un espacio seguro, armonioso, interesante, desafiante, es posible que pierda el interés por ella porque siente que no le aporta nada. En ocasiones, las niñas y los niños prefieren quedarse en su casa que asistir a la escuela. El aprecio y valor hacia ella lo debe ofrecer la escuela para generar no solo un sentido de pertenencia, sino un gusto y placer por acudir. La no asistencia de los niños y niñas contribuye al rezago, no solo de aprendizajes, sino principalmente en su desarrollo social. Lograr que las actividades escolares atraigan a las niñas y niños de tal manera que no solo quieran ir, sino también aprender cosas nuevas, es sin duda un trabajo de las educadoras y educadores. Asimismo, al igual que las niñas y los niños, las madres, los padres de familia o tutores también deben reconocer la importancia de que sus hijos e hijas asistan al preescolar como el inicio de lo que les permitirá establecer las bases para empezar a desarrollar conocimientos y habilidades para la vida. Las redes de apoyo que puedan generar entre sus familiares para llevar o recoger a los niños y niñas de la escuela, así como el vínculo de esta con las madres, padres de familia o tutores, serán un aliado para la asistencia regular de niñas y niños a la escuela. Ahora son ustedes los que seleccionarán una problemática detectada en la escuela y contestarán el cuadro que está en el cuadernillo para docentes y que lo pueden descargar de la caja de descripción. La presentación también la podrán descargar de ahí. Los dos documentos son editables. Analicen la relevancia de dicha problemática para su escuela a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué esta problemática es prioritaria para su escuela? ¿Y de qué manera afecta las trayectorias educativas de sus niñas y niños? ¿Podría generar que egresen sin contar con los aprendizajes fundamentales del nivel que cursan? ¿Podría incrementar el riesgo de abandono escolar? Estas preguntas también las contestarán en el cuadernillo. Y pasamos a la segunda actividad. Decidamos la manera de avanzar en el diagnóstico integral de la escuela.
Las actividades de este primer momento han permitido analizar una problemática, su relación con los ámbitos de gestión y con los criterios de equidad, inclusión y participación. Esta perspectiva integral ayudará a formular un programa escolar de mejora continua que impulse el trabajo en favor de una educación de excelencia para todas y todos. Sin embargo, para formular nuestro programa, el primer paso es contar con el diagnóstico integral de la escuela. Para ello es necesario organizarse para recabar, sistematizar e integrar los nuevos datos para determinar las problemáticas que se enfrentan y decidir en cuál o cuáles enfocar los esfuerzos. Al considerar lo anterior, se recomienda que durante los meses de septiembre y octubre, antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, se realice lo siguiente: sistematizar e interpretar toda la información recabada para conformar la situación de su escuela. Definir cómo involucrar a las niñas y los niños y a sus familias en el diagnóstico. Considerar, por ejemplo, asambleas, entrevistas, formularios u otros recursos para conocer la percepción de estos actores sobre las principales problemáticas que enfrenta la escuela. Redactar el diagnóstico de su escuela, un escrito en prosa que describa las condiciones de atención y asistencia de niñas y niños, los logros alcanzados en los aprendizajes y las dificultades que enfrentan en cualquier ámbito. Considerar también lo que se debe fortalecer para brindar una educación de excelencia con equidad, inclusión y participación. Definir la forma en que se dará a conocer la información al colectivo y que les ayudará a identificar sus prioridades. Integrar una comisión que ajuste y dé sentido a la información recabada por el colectivo a fin de conformar el diagnóstico integral del ciclo escolar 2022-2023, definir prioridades y delinear los objetivos del programa escolar de mejora continua. Bueno, son algunas de las acciones que deben realizarse para hacer el diagnóstico integral. Ahora vamos a planear qué acciones tenemos que hacer para realizar este diagnóstico. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿En qué fecha? ¿Cuándo es el periodo límite para la realización del diagnóstico? ¿Qué material requerimos? En el cuadernillo para docentes encontrarán un formato para planear la realización del diagnóstico integral. Se registraron algunas propuestas de acciones, las cuales ustedes las podrán editar en base a su contexto o necesidades. Este trabajo requiere que todos los docentes estén involucrados, que participen y que aporten. Con esto terminamos el primer momento. Dentro de las acciones que están en esta propuesta son las siguientes: entrevistas a padres de familia, entrevista a los alumnos y alumnas, recuperar información del ciclo escolar anterior, la planeación e implementación de actividades exploratorias, las condiciones de asistencia de los alumnos, llevar ese registro, ¿verdad? ¿Cuántos niños están faltando? ¿Quiénes son los que están faltando y por qué? ¿Cuáles son las causas? Y tratar de apoyar, de establecer estrategias para minimizar el ausentismo. El diagnóstico individual de los alumnos, también eso hay que hacer. Elaboración de las tablas y gráficas con los resultados, la interpretación de los resultados y la redacción y revisión del diagnóstico integral de la escuela. Se establecen los responsables, la fecha de realización, el material que se requiere y pues manos a la obra. Pasamos al segundo momento, el cual se inicia con un ejercicio de relajación. Ahí encontramos todas las indicaciones, pero no me voy a detener en esto. Después nos pide que se revise esta imagen sobre autonomía. Nos dice que todos y todas tenemos la libertad de decidir responsablemente. Es necesario conocer y comprender el significado de autonomía y lo que implica para las personas. También ofrece algunas acciones para tomar decisiones de manera responsable. Es importante leer y reflexionar en esta información, ya que a partir de esto se realizará el producto que solicita la guía. Autonomía. Se va constituyendo en la experiencia de varias innumerables decisiones que van siendo tomadas. Tiene que estar centrada en experiencias estimuladoras de la decisión y de la responsabilidad, en experiencias respetuosas de la libertad. Freire, 1997.
Toma de decisiones, todas y todos tenemos la libertad de decidir responsablemente. ¿Y qué acciones son las que se tienen que hacer para poder decidir responsablemente? Evaluar los resultados personales y sociales de tu decisión. Observar tu persona, el contexto que te rodea y las personas con las que te relacionas. Identificar una situación que deseas cambiar, ajustar o transformar. Analizar las opciones que tienes para transformar esa situación. Reflexionar sobre lo que debes hacer, si es lo mejor para ti y para los demás. Tomar conciencia de las ventajas y desventajas que tienen las distintas opciones. Decidir responsablemente después de analizar, reflexionar y tomar conciencia. Una vez leída y analizada la imagen anterior, deberán contestar las siguientes preguntas de manera individual. También en el cuadernillo podrán encontrar el formato correspondiente. Este momento es de un trabajo individual. Estas respuestas las ocuparán más adelante. Ahora revisaremos la siguiente infografía. Como sugerencia, pongan atención en las características de cada uno de los tipos de autonomía enunciados y en los puntos de convergencia entre ellos. Y esto ya tiene mucho que ver con los nuevos planes y programas de estudio del 2022. Autonomía curricular. Implica que los programas de estudio serán instrumentos útiles de orientación pedagógica toda vez que el magisterio los haga propios, lo que conlleva un trabajo de reformulación de su enfoque y sus contenidos. Les da la libertad de resignificar los contenidos de los programas de estudio y los materiales educativos con el fin de replantearlos de acuerdo con las necesidades formativas de las niñas y los niños, considerando las condiciones escolares, familiares, culturales, territoriales, sociales, educativas, ambientales en las que se ejerce la docencia. Permite a las educadoras y los educadores decidir sobre la planeación que realizan para organizar la enseñanza, así como la evaluación de los aprendizajes. La autonomía profesional y curricular del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde realizan su enseñanza. Se articulan en función del compromiso y la interacción que tengan con el jardín de niños y con la comunidad. Con ambos podrán crear vínculos pedagógicos con la comunidad en función de las necesidades y demandas de ésta. Les faculta para construir metodologías pertinentes a la lógica, temas y problemáticas de cada ámbito del saber y su articulación con otras disciplinas en cada fase de aprendizaje de los campos formativos, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria. Autonomía profesional. Comprende su experiencia y saberes profesionales, los cuales le permiten realizar un ejercicio crítico y dialógico con las niñas y los niños para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera del jardín de niños. Realizar una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación, tomando en cuenta las características de cada proceso, sujeto y contexto. Decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a organizar los contenidos. Decidir las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido con la realidad de niñas y niños. Como podemos ver, se establecen características de los tipos de autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones. Ya vimos en la infografía anterior las acciones que debemos realizar para tomar decisiones de manera responsable. Y aquí nos hablan de la consistencia de la autonomía curricular y profesional. Esta información la vamos a tener presente porque se requiere para la próxima actividad. 2. Reconociendo mi autonomía profesional y curricular. Reflexionando sobre los ejercicios que ya hicieron sobre la autonomía, ahora registrarán las razones que los han llevado a ejercer su autonomía curricular. Este trabajo será en equipo y una vez resuelto lo comentarán en plenaria. Encontrarán el formato para este trabajo en el cuadernillo para el docente.
Este ejercicio es el segundo producto que solicita la guía. Razones para ejercer mi autonomía curricular. Cuando adecuo mi planeación es porque, y ahí ustedes van a exponer las razones. Y en la segunda columna, cuando sigo las orientaciones del plan y los programas es porque, y ahí exponen sus razones. 3. Posicionarme como educadora y educador con autonomía. Esta es la tercera y última actividad de esta sesión. Se solicita observar un video o la siguiente infografía. Autonomía curricular y autonomía profesional. Educadora y educador es un agente transformador del proceso educativo y social. Y nos dice, dialoga con las niñas y niños y demás integrantes de la comunidad educativa y social, adapta, planifica y evalúa de acuerdo con las circunstancias pedagógicas, sociales y culturales de las niñas y niños, orienta las acciones pedagógicas para adecuar el currículo a las necesidades y contexto social de las niñas y niños y la comunidad, acompaña en el proceso de aprendizaje y propicia con motivación la voluntad de aprender. Enseña con un enfoque curricular crítico, inclusivo, intercultural y humanista. El currículo es dinámico en el tiempo y espacio. Integra contenidos y saberes a partir de ejes articuladores y campos formativos que corresponden a cada fase. Propone los métodos, medios, estrategias, tiempo y nivel de profundidad con los que se abordan los temas, problemas o situación educativa. Forma niñas y niños reflexivos que transforman su realidad para gozar de una vida plena y propician una sociedad más igualitaria y democrática. Esto es importante analizarlo. Si tienen la oportunidad de hacer una lectura previa, sería muy conveniente. Es un ejercicio para darse cuenta qué nos falta mejorar o qué más podemos hacer para ejercer nuestra autonomía como docente. Una vez ya leído, contestarán el siguiente esquema de manera individual. Mis acciones como educador con autonomía. Este es el esquema y es el tercer producto que solicita la guía. También en el cuadernillo de docentes podrán encontrar el formato. Mis acciones como educador con autonomía. ¿Qué tenemos que hacer para ser realmente autónomos? Dialogar, adaptar, orientar, acompañar. Con este trabajo damos por terminada la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Te recuerdo que en la caja de descripción podrás descargar la presentación de manera completa y el cuadernillo para docentes. También te invito a que me comentes qué te parece esta sesión y los ejercicios que propone. Hasta pronto.